Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. La presencia del Señor está aquí. Y qué bonito que podemos celebrar la Navidad. No importa si nació en abril, en diciembre, lo importante es que están celebrando a Jesús, ¿no? Es un gozo y un placer estar nuevamente con ustedes y ver cómo el Señor ha seguido bendiciendo nuestras vidas, ¿no? Para los que no me conocen, soy Magdiel Galvis, anciano de esta congregación, para toda la iglesia. Es un gozo servir al Señor y de verdad es un privilegio ser un siervo del Señor, definitivamente. Quiero darle gracias al Señor porque hemos estado estudiando esta serie ya hoy en la última parte, la armadura de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios como escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero antes quería comentarles, antes del mensaje, porque el mensaje es más importante que lo que le voy a decir. El Señor me ha permitido publicar mi primer libro. Espero que sea el primero de muchos. Es un trabajo fuerte, le diré. Y pedí autorización para hacer esto, no porque sea anciano yo puedo pasar por encima, no. Mejor segundo que primero, el valor del tiempo de espera en la formación de un hombre o una mujer de Dios. Y este libro que usted ve aquí es para mi pastor y su amada esposa. Les agradezco el apoyo, la confianza y lo que el Señor está haciendo. Y sé que hay otros por ahí que tienen en su corazón hacer lo mismo y yo les invito. Necesitamos literatura hispana de calidad. Que hablen y levanten esta generación que necesita ser marcada. De hecho, no lo escribí para vender, lo escribí para marcar generaciones. La espada del Espíritu. Cuando el que está seguro de la identidad que tiene en el Señor, de la identidad que tiene en la palabra, sabe que cuando habla con autoridad, el infierno calla. Y un ejército sin espada está derrotado antes de luchar. Eso es una regla, ¿no? La iglesia de Jesucristo en la actualidad vive una guerra espiritual constante. Y puedo recordar cuando la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y hueso, dice la otra versión contra sangre y carne, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Aquí Pablo nos hace una revelación importante de esta verdad que cambia por completo la manera de nosotros interpretar los conflictos humanos. Y es que nuestros enemigos no son las personas. Nuestro enemigo es Satanás, el mundo de las tinieblas, gobernadores, príncipes de las tinieblas. Ellos son nuestros enemigos. Y a veces nosotros con esta guerra constante, a veces la disfrazamos de rutina, de cansancio, la disfrazamos de normalidad y no es una guerra de carne y sangre. No es cultural como algunos lo quieren hacer ver, que quieren poner lo cultural por encima de la palabra también. No es emocional, no es psicológico, es espiritual. Y en toda guerra hay una verdad que no se negocia, que un soldado desarmado está derrotado antes de comenzar la batalla. Quiere decir que podrías tener uniforme, podrías tener tal vez rango, discurso, presencia, ministerio, pero si no tienes armas, solamente estás haciendo un teatro. Y Satanás no respeta teatro religioso. Padre, en el nombre de Jesús, atamos los aires. En el nombre de Jesús,
Hablo con autoridad que viene del cielo. Espíritu Santo, gracias por tu guía. Gracias por ser nuestro mejor aliado. Y que la palabra que hoy se hable sea dirigida por ti y aclarada por ti, y que el velo sea quitado de nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial los soldados tenían un entrenamiento muy riguroso entre carreras. Los que han ido al ejército saben que es fuerte. Carreras, peso, presión psicológica. Y había una parte que tal vez parecía absurda a los soldados, y era una que repetían una y otra vez, y era tal vez un simple arma, o se podría ver como vieja, y era la bayoneta. ¿Sí recuerdan la bayoneta? Era como un rifle de unos 5, tal vez 10 tiros, pero en la punta tenía como un cuchillo. Y un recluta preguntó de por qué insistían tanto en algo que aparentemente podría ser como básico a veces, o posiblemente inservible. Pero un capitán respondió de una fría sabiduría y le dijo: porque el día que todo falle, lo único que te va a salvar es lo que aprendiste a sostener en tus propias manos. En otras palabras, cuando el caos llegue, no te va a salvar la intención, hermano cristiano. Cuando el caos llegue, no te va a salvar te va a salvar solamente lo que aprendiste a dominar. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Así también ocurre con la iglesia. Cuando tus fuerzas fallen, la palabra no va a fallar. Cuando se agoten los recursos, la palabra va a permanecer. Dice la palabra que su palabra permanece para siempre. Cuando el infierno te va a presionar, la espada del Espíritu va a seguir cortando. Por eso yo hoy no vengo a entretenerte ni a regalarte una bonita charla. Quiero que sepan que cambié el mensaje 2 veces, y es lo que considero el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para ustedes el día de hoy. Cuando se agoten los recursos humanos, la palabra del Señor permanece. Así que no vengo tampoco a subirles la emoción, vengo a devolverle el filo. No vengo a motivar cristianos, vengo a despertar guerreros. Así que yo necesito decirle con claridad lo siguiente, y es que hay un ambiente en esta generación que busca desanimar al creyente por dentro. Observo en algunos sitios como un espíritu de cansancio, como que las cosas no salen, como que si intento y no puedo. Y sabemos nosotros de quién viene ese ataque. Ese que busca cansarte, que busca distraerte, que busca neutralizarte, que busca que tengas Biblia pero sin espada. Ese que busca que tengas iglesia pero sin guerra. Ese que busca que tengas canciones pero sin convicción. Y el enemigo sabe que un creyente con palabra viva y oración encendida es ingobernable para las tinieblas. Es la iglesia que se tiene que levantar hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora vamos a leer el texto base y quiero que lo miren como lo que es. Es una orden militar del Espíritu Santo. Efesios 6, 17 al 18 dice: pónganse la salvación como casco. La semana pasada el pastor habló de eso. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí el apóstol Pablo no está agregando un accesorio a la armadura. Y si nosotros analizamos la armadura del cristiano, de la que el apóstol Pablo nos habla en Efesios 6, podríamos ver que
toda la armadura es de defensa, de protección, de prevención. Habla del casco, de la coraza, del escudo, del calzado, todo es de protección. Pero en esta parte lo único que es ofensivo es la espada y la oración. Cuando Pablo habla de espada, él no piensa en una espada ceremonial, y esas espadas largas de la guerra para los romanos era la que le llamaban gladius. Él está hablando de la espada macaira, que era una espada pequeña de unos 20, iba a decir centímetros, 20 pulgadas, la costumbre, ¿no? 20 pulgadas de largo, de doble filo, punta redonda, que era muy peligrosa. Esta espada era muy letal, esta espada era precisa, era muy personal y se usaba cuando el adversario estaba demasiado cerca. Así es la palabra de Dios en manos del Espíritu Santo. No se trata de un libro muerto, no es una literatura religiosa como nos las hicieron ver por muchos años, no es munición para discusiones, a veces discusiones que no llevan a ningún lugar. Es voz viva, es sentencia del cielo. Esa palabra de Dios fue forjada a lo largo de 1500 años y sigue teniendo el mismo filo el día de hoy. Incluso 100 años después de Jesús. Y el propósito de este mensaje va a ser simple y directo. Y es que tú salgas con la espada en la mano y tu oración encendida y que entiendas que no estás sobreviviendo, estás peleando. En primer lugar, la espada revela quién eres y quién te habla. La espada del Espíritu es la palabra de Dios viva, es la palabra de Dios activa, es la palabra de Dios aplicada. Este no es un accesorio para curiosos ni un adorno para religiosos. Es el arma que define identidad, que desenmascara voces. Por eso este punto es primero y lo he puesto en primer lugar, porque antes de cortar mentiras afuera, Dios tiene que afirmarte adentro. Un guerrero sin identidad es un guerrero manipulable. Un creyente sin identidad es un creyente que pelea a ciegas. Por eso en Efesios 6, versículo 17, cuando Pablo habla de espada del Espíritu, él usa el término griego rema para palabra, no logos. Y aunque estos dos términos en el original pueden usarse para el mismo sentido, la palabra, porque logos es la palabra, la información completa, la revelación completa de Dios. Pero rema es la palabra del momento y ya se los voy a explicar. Esto es una declaración concreta y aplicada que el Espíritu Santo pone en boca para resistir al enemigo. Esta escritura citada es con precisión. Debe ser creída con fe. Debe ser obedecida con integridad, como Jesús en el desierto cuando respondió, escrito está. Cuando dijo, las escrituras dicen. Por eso la palabra del Espíritu no es simplemente saber versículos, es cuando el Espíritu toma lo que está escrito y lo convierte en una sentencia viva en tu boca. El enemigo no tiembla ante una Biblia abierta. ¿Y se acuerdan los abuelitos cuando ponían la Biblia abierta arriba del televisor, no? Cuando se podían poner arriba del televisor porque eran anchos, ya no se puede hacer. Y no se trata de eso, porque el enemigo no le tiembla a eso. Él se sabe, se conoce la palabra, incluso más que usted. Por eso él confrontó a Jesús y fue a tentarlo. El enemigo no tiembla, el enemigo tiembla ante un hijo que se alinea con esa Biblia y declara desde su identidad correcta. Eso quiere decir que el infierno no retrocede por datos o por conocimiento, retrocede por revelación aplicada. Por eso necesitamos creer la palabra. El mejor modelo para esto
es nuestro Señor Jesucristo, quien batalló cuando dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y lo vamos a ver en Mateo 4, del versículo 1 al 4, y dice de la siguiente manera: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu Santo. No fue producto de la casualidad, no fue producto de la mala suerte, o no fue producto de, como decía en Venezuela, estoy salado, o sea, tengo mala suerte. No, no fue producto de eso. El Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Observen el ataque. Le dice: si eres hijo. Él no empezó diciéndole: haz pan o prepara pan. Él empezó hablándole de la duda, porque él acababa de salir de ser bautizado. En esa reunión de la Trinidad, donde fue el Hijo a ser bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y el Padre abrió los cielos y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay una reunión interesante de la Trinidad. El Padre le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué le dijo Satanás en el desierto? Si eres hijo. Satanás sabe que una identidad confundida es una espada caída. Y el hambre que Jesús tenía era un hambre real, pero la intención de Satanás era más profunda. Era una invitación a operar fuera de la obediencia. Era empujar a Jesús a usar poder sin sujeción. Era invitar a Jesús a buscar provisión sin dependencia. ¿Cómo nos encanta? Era satisfacer apetitos sin escuchar al Padre. Y el enemigo quiere que tomes atajos que parezcan razonables, pero que te saquen del gobierno y de la cobertura de Dios. Y mira las respuestas de Jesús. Porque Jesús, podemos observar que no negoció, Él no argumentó, no filosofó. Él no explicó ni se defendió. Él dijo: las Escrituras dicen. Me encanta la otra versión que dice: escrito está. Jesús peleó con la palabra escrita activa como rema. Esa es la palabra rema. La palabra del momento. La palabra de defensa. De que cuando el enemigo se acerca, saca su espada macaira y hiere al enemigo. Lo que estaba en el Logos, o sea, en la palabra, en la revelación completa, en la Biblia, fue lo que Jesús respondió. Él no respondió con una emoción, sino desde la revelación. Él no reaccionó como un hombre hambriento, él respondió como un hijo armado. Por eso la Biblia insiste una y otra vez que la ausencia de la palabra produce ruina interior. Y podemos verlos en Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Donde no hay palabra hay confusión. Donde no hay palabra hay destrucción. No porque sea cruel, sino porque la ignorancia espiritual deja una puerta abierta a la mentira. Tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Donde no hay palabra guardada, el camino se ensucia, hay tropiezos y un camino sucio se puede volver resbaladizo y peligroso, y el resbalón espiritual puede costar muy caro. Pero cuando la palabra se levanta, el infierno se calla, porque hay autoridad, hay identidad.
En segundo lugar, la espada corta lo que el enemigo quiere sembrar. Si el primer punto hablaba de revelar lo que tú eres y quién te habla, este segundo punto, la espada revela qué debe morir y qué debe permanecer. Porque el enemigo no solo te habla, el enemigo te siembra. Siembra semillas de mentiras, siembra acusaciones, siembra sospechas, siembra interpretaciones torcidas de la palabra y de situaciones, siembra miedo, siembra vergüenza, tal vez vergüenza de tu pasado. Han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, de su palabra, y seguimos avergonzados de nuestro pasado cuando el Señor ha perdonado, ha cambiado, ha transformado, porque el enemigo quiere hacerte dudar. Quiere hacerte dudar de tu identidad. Siembra también cansancio espiritual, siembra semillas de duda. Y estas semillas no se cortan porque si tú no confiesas la palabra, van a echar raíces y van a dañar tu vida. La espada del Espíritu es el arma ofensiva en la lista de Pablo. Todo lo demás de lo que ya nosotros hemos visto en estos fines de semana pasados que han estado poderosos, habla de protección, de defensa, de cobertura. Pero la espada es avance. Cuando usted escuche de la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, es avance, significa avance. Y esto es muy importante. Dios no te dio la palabra solo para que sobrevivas, te la dio para que conquistes. No te la dio solo para resistir, te la dio para derribar. Entonces la macaira, esa espada llamada macaira, no era para exhibición o para que el soldado se viera bien con una espada en su cintura. Era para cortar distancias cuando peleaba persona a persona. Cuando el enemigo está muy cerca de tu mente, cuando el enemigo está cerca de tu casa, cuando el enemigo está cerca de tu propósito, de tu historia, debes usar la espada del Espíritu. Es la Escritura la que afirma con autoridad lo que hace esa espada. Hebreos 4:12 dice, y este es uno de los versículos que más me encanta de la palabra, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice, es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dice la otra versión, las intenciones del corazón. Esta es la palabra viva en la que yo creo. No es una reliquia, es una palabra que respira, que tiene aliento del Padre. Es una palabra eficaz, no es poesía. Ella produce, es cortante, no acaricia mentiras, las rompe. Pero quiero que observemos algo que muchos evitan. Y es que la espada no solo corta al enemigo, también te corta a ti. La espada que corta al enemigo también corta tu autosuficiencia, corta tu arrogancia, corta tus excusas, corta tu necesidad de control, tu amor a la aprobación. Esa espada es la espada que discierne. Y el discernimiento duele porque te obliga a ver la verdad de ti mismo a la luz de la palabra. Si tú no permites que la palabra te corte a ti, tú no podrás usar para cortar al enemigo. La espada no es primero para que tú ganes discusiones, es para que Dios gane tu corazón. Y aquí hay una aplicación sencilla, y es que hay pensamientos que no se expulsan con fuerza de voluntad, se expulsan con la escritura viva. Por eso debemos leer la palabra, estudiar la palabra, desear la palabra, analizar la palabra. Y el anhelarla es porque tú sabes que
que te nutre, que fortalece tu espíritu, tu mente, tu corazón. En tercer lugar, la espada no funciona si no hay oración. Y aquí está el secreto de la efectividad. Pablo no termina la armadura con la espada. Lo prolonga un poco más y habla de la oración. Y esto no es un detalle, esto es parte del sistema de defensa de Dios. Porque la palabra sin oración se vuelve teoría. La oración sin palabra se vuelve emoción. Pero la palabra con oración se vuelve autoridad. ¿Cuántas veces les hemos invitado a los servicios de los martes? ¿Cuántas veces has criticado a los que se reúnen los martes? Cuando el apóstol Pablo nos muestra que hay poder en la oración y nos hace el llamado para orar por todos los santos, donde quiera que estén, en todo lugar, en todo momento, para hacer viva esa palabra, para hacer viva la palabra Macaira. El trabajo del enemigo es desarmarte y desconectarte del espíritu. Que tengas versículos sin fuego, ese es el trabajo de Satanás. Que tengas oración sin dirección, pero Pablo une estas dos cosas como uno solo en un acto de guerra. Efesios 6, 18 dice: oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. ¿En dónde? En todas partes. En todo tiempo habla de constancia, habla de vigilancia. Y no es que estés 24 horas del día, 7 días de la semana, sino que vives con una postura de dependencia espiritual del Padre a través de su Espíritu Santo. No te desconectas del corazón, no apagas el altar. Cuando habla de toda ocasión, habla de amplitud. Amplitud, que tú puedes tener una vida de adoración, no solamente cuando vienes acá, cantas y levantas la mano. Una vida de adoración, una vida de confesión, una vida de petición, una vida de clamor, una vida de intercesión, una vida de guerra. Cuando hablan el Espíritu significa que no es un monólogo ansioso, sino una comunión guiada. El Espíritu Santo influye directamente, dirige, pesa, alinea. Y sean persistentes significa que no sueltas la espada y la oración cuando no ves respuesta inmediata, porque hay oraciones que son llaves, pero también hay oraciones que son martillos y necesitamos estar golpeando y golpeando con perseverancia, y es golpear hasta que ceda lo que resiste en el mundo espiritual. La oración afila la espada. La oración le da peso espiritual. Dos personas pueden citar el mismo versículo y no cargar la misma autoridad espiritual. Satanás lo conoce. Recuerdo en mi iglesia una vez, pastor, salió un endemoniado y salieron corriendo unos cuantos, porque Satanás conoce qué nivel de autoridad tienes. Si la palabra ha cortado tu vida y ha logrado identidad en tu vida, el que tiene que salir corriendo es Satanás. Muchos quieren hablar como Jesús habló, pero no quieren orar como Jesús oró. Quieren autoridad pública sin el altar privado. Quieren espadas sin rodillas. Quieren guerra sin disciplina. Pero la espada funciona donde la oración prevalece. La autoridad es manifiesta donde la intimidad existe con el Padre. Y el infierno retrocede donde la palabra y la oración caminan juntas. ¿Cuántas veces has clamado por sanidad? El Señor te ha respondido y desapareciste.
es porque viniste por las dádivas del Padre y no por el Padre de las dádivas. ¿Cuántas veces clamaste porque no tenías una casa? Y cuando Dios te la dio, como estás muy ocupado, te desapareciste. Y a veces parece que resulta que la bendición es tan grande que nos dan ocupaciones y no venimos más. Y aquí no le sacamos nada a nadie porque lo que Dios hace acá lo hace por gracia y por fe. Pero esto me hace recordar cuando Jesús sanó a los leprosos, ¿se acuerdan de ese extracto de la Biblia? ¿Cuántos se regresaron a agradecer? ¿Cuántos? A veces nosotros no regresamos a dar gracias al Padre. Y a veces faltar no es descanso, faltar es desconexión. Y tendemos a justificarnos. Y sí, el Señor conoce que tenemos problemas financieros a veces, familiares, en las escuelas, en el trabajo, pero tenemos que ser agradecidos y no desconectarnos de la fuente. No se trata de que porque recibiste sanidad tienes que quedarte en esta iglesia, porque a veces ni siquiera se congregan en otra parte. Para nosotros tú no eres un número. Déjame decirte que tú eres un número para Satanás, porque Dios te llama por tu nombre. Pero si hablamos algo básico, como lo es la gratitud, como es la comunión, como es la fidelidad, y si Dios te bendijo, lo más hermoso delante del Señor es que tú te mantengas fiel. Aquí hay una realidad, y esto va para los líderes, servidores y para la iglesia en general. Muchos de nosotros estamos de pie porque otros están de rodillas. Muchos de ustedes están de pie porque otros doblan rodillas por ustedes. El Señor tiene cuidado de nosotros y levanta intercesores, levanta hombres y mujeres que aman al Señor y que doblan rodillas por esta congregación, que doblan rodillas por nuestros pastores, que doblan rodillas por nuestros líderes. Porque nuestro enemigo no son las personas, nuestro enemigo es Satanás. En último lugar, un pueblo desarmado se acostumbra a una falsa paz. Y para cerrar, yo quiero llevarles a un versículo que es una radiografía de cómo opera el enemigo cuando quiere neutralizar a un pueblo cristiano o cuando quiere neutralizar a un cristiano. Y esto sin destruirlo a punta de balas o a punta de espada. Esto no es una historia antigua, simplemente parece mentira, pero parece un espejo profético de lo que está viviendo la iglesia el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Dice, en todo Israel no había un solo herrero. No dice guerrero, dice herrero con H. Porque los filisteos no permitían que los israelitas hicieran espadas o lanzas. Esto no es simplemente hablar de una crisis económica que vivía el pueblo de Israel. Esta es una estrategia espiritual que los filisteos entendieron que si controlaban la forja, que es el lugar donde se funde el hierro y se le da forma a las espadas, controlaban la guerra. Y si controlaban la guerra, controlaban el territorio. Ellos no se enfocaron primero en matar a guerreros. Ellos se enfocaron en desaparecer a los herreros porque los secuestraban, los mataban para que no hicieran espadas, para que no armaran al pueblo. Porque el herrero no solo trabaja con el metal, el herrero forma la capacidad de combate de una nación, en este caso el pueblo de Israel. Un pueblo puede tener hombres valientes, pero si no tienen armas terminan
negociando con el enemigo. Un pueblo puede tener llamado, pero si no tiene espada, termina sobreviviendo en lugar de conquistar. Y lo devastador de este resultado es que Israel empezó a perder esa mentalidad de guerra con la que normalmente ellos tenían. Porque cuando no hay espada, la gente confunde el silencio con paz. Y ese es uno de los engaños más peligrosos que ha usado Satanás para adormecer a la iglesia. Cuando no hay espada, la gente confunde silencio con paz. Y ese es uno de los engaños más peligrosos. Una falsa paz impuesta por un enemigo que ya te desarmó. Hombres que debían portar espada terminaron con herramientas de campo, terminaron con rastrillos. Y el trabajo no es malo, el trabajo es honra. Yo lo aprendí desde niño, que el trabajo es honra. Pero terminaron haciendo lo que no les correspondía. No porque el trabajo sea malo, sino porque olvidaron su asignación como guerreros. Guerreros que debían avanzar, terminaron haciendo tratos con las tinieblas. No porque amen el mal, sino porque se acostumbraron a vivir sin el filo de la espada. Lo que te quiero decir es que esto no es una historia bonita, Efesios capítulo 6. No es una serie para entretener. La guerra espiritual, aunque tú no lo quieras, es un estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo te llama a colocarte la coraza de justicia, el casco de la salvación, el escudo de la fe, las sandalias, la espada. Aunque tú no lo quieras, la guerra espiritual es un estilo de vida. Y ahora escucha, ya para terminar. Esto está pasando en nuestra generación. Y el enemigo sigue queriendo destruir al pueblo, dejándolo sin espada. Quiere una iglesia ocupada, pero no armada. Quiere que desaparezcan los herreros espirituales. ¿Cuántos son herreros espirituales? Uno solo. ¿Cuántos son herreros espirituales? ¿Cuántos son herreros espirituales? Son esos que enseñan las escrituras con reverencia. Son esos que pastorean con integridad. Pastor, te bendigo. Son esos que forman discípulos. Los que interceden en secreto, esos que afilan espadas en la intimidad. Porque cuando desaparecen los herreros, desaparecen las espadas. Y cuando desaparecen las espadas, desaparecen las victorias. Necesitamos tener una iglesia de victoria, una iglesia con convicción, una iglesia que cree la palabra, una iglesia que usa el filo de la espada. Pero hoy el Espíritu Santo está revirtiendo esta historia y Dios está devolviendo esa espada. Hoy Dios está levantando herreros, hoy Dios está despertando guerreros. Y hoy en el nombre de Jesús esta casa no será una iglesia desarmada. Somos una iglesia con palabra. Somos una iglesia con oración. Seremos una iglesia que recuerda que la guerra espiritual es un estilo de vida y que su arma no es una opinión, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiero pedirle que se pongan de pie. Que cierre tus ojos. Y que le digas al Señor que hoy quieres volver a tomar lo que el enemigo te quitó. Hoy vas a tomar lo que el enemigo quería que soltaras. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.
Que hoy, mi querido hermano, no sé qué hay en tu mente. Hoy vuelvas a creer lo que el cansancio intentó apagar. Eso que te dijo que no lo ibas a lograr, que no lo ibas a hacer. Eso que estaba contrario a la palabra que Dios había puesto en tu corazón. Hoy vuelves a orar para que ese fuego regrese en tu vida. Hoy vuelves a hablar escritura hasta que el infierno se calle, porque hay autoridad en tu vida, hay identidad en tu vida. Si la iglesia ora, las huestes de maldad van a retroceder. Y si la iglesia levanta la espada, la batalla va a cambiar. Muchos vendrán, se convertirán, entregarán sus vidas. Tendrán vidas de propósito, vidas de ministerios que honren al Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, oh Señor. Gracias porque usaste al apóstol Pablo para dejarnos esta escritura inspirada por tu Espíritu Santo, para hacernos entender que la guerra espiritual es un estilo de vida. No es un estilo de fanatismo, es de identidad en tu palabra. Oh Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hogar acá representado, Señor. Padre, que tu gloria, tu presencia inunde cada vida, cada hogar, cada matrimonio, cada adolescente, cada niño, cada joven, en el nombre de Jesús. Padre, queremos volver a tu palabra, de que tu palabra está por encima de todo. Tu palabra está por encima de gobiernos. Tu palabra está por encima de presidentes. Tu palabra está por encima de naciones. Tu palabra está por encima de personas. Porque es tu aliento, Dios. En el nombre de Jesús, queremos salir de aquí, oh Dios, con un corazón encendido. Que salgamos no como entramos, sino con un corazón diferente, creyendo en el poder de tu palabra. Que anhele tu palabra, que disfrute tu palabra, porque tu palabra es viva. En el nombre de Jesús. Amén.